Hermanos, Dios les bendiga. Una vez más, ya estamos terminando casi la semana. El Señor es bueno, es fiel. Y bueno, estamos aquí otra vez en un devocional más del Evangelio según San Juan, capítulo 8. Vamos a ir otra vez al capítulo 8. Anteriormente tuvimos el devocional en los primeros versículos del capítulo 8. Y en esta ocasión vamos a ir hasta el versículo 31, al versículo 38. Dice la Escritura así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No hablo lo que he visto, lo que he visto cerca del Padre. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahora, hermanos, aquí tenemos una confrontación del Señor Jesucristo con los judíos, porque ellos, hermano, tenían una idea de sí mismos completamente equivocada, completamente errónea. El Señor Jesucristo, aquellos hombres se sentían religiosos, se sentían gente que pues estaba viviendo bien, que estaban haciendo las cosas bien, pero el Señor Jesucristo tiene que hacerles ver, hermano, que ellos realmente no son libres, no son realmente alguien que tiene libertad. Ellos habían sido esclavos, eran esclavos. Y entonces aquí el Señor Jesucristo dice: mira, la diferencia entre alguien que realmente es hijo de Dios, que realmente es libre, y yo, es mi palabra. Y esto es algo que es muy, muy interesante, hermano. Quiero hablarle en esta mañana una de las diferencias claras entre aquel que es realmente un hijo de Dios, alguien que es libre realmente, y aquel que es esclavo del pecado, aquel que es todavía no un creyente verdadero, ¿verdad? Aunque mucha gente hoy en día se cree hijo de Dios y dicen: es que todos somos hijos de Dios, es que yo soy libre. Mucha gente habla de libertad, pero no tiene esa libertad, ¿no? Y la diferencia, hermano, la diferencia tan clara y tan marcada en esto es la palabra de Dios. La gente, hermano, que no conoce a Dios, que no es realmente libre, la palabra de Dios no haya cabida en ellos, ¿verdad? Y usted se va a dar cuenta de eso. Usted va a entender cómo es que usted puede hablar con gente que no conoce a Dios y que podrían alardear o decir que ellos son libres y que tienen libertad para vivir y hacer como quieren y exigen libertad y todo ese tipo de cosas, pero son esclavos realmente, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo tiene que decirles aquí, dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La cuestión aquí es que ellos no permanecían en la palabra de Dios, no podían permanecer en la palabra de Dios, y es la diferencia, hermano, lo que debe de marcar una clara diferencia entre nosotros que somos hijos de Dios, que realmente somos libres ahora por Cristo mismo, por la palabra de Dios, es que permanecemos en la palabra de Dios, quedamos ahí, ¿verdad? Podemos mantenernos, hermano, viviendo bajo sus principios, bajo sus preceptos, ¿verdad? No nos es gravoso, no nos causa problema, pero aquellos que no, entonces son gente, hermano, que la palabra de Dios no haya cabida en sus vidas, ¿verdad? Ellos no pueden entenderla, ellos no la quieren leer, no la quieren vivir, porque no son realmente hijos de Dios. Y entonces, por eso el Señor Jesucristo aquí dice el versículo tan famoso: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
le está hablando de una libertad y ellos todavía responden y dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Verdad? No entendían eso. Y usted habla con la gente hoy en día y yo digo, no, yo soy de mente abierta, yo soy libre, yo tengo libertad de hacer lo que yo quiero y alardean de una libertad que no conocen, ¿verdad? Y igual que esta gente estaba diciendo, nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? El Señor Jesucristo tiene que explicarles algo que la gente hoy no conoce, hermano, que la gente hoy no quiere entender. Y el Señor Jesucristo les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad que este mundo tanto anhela, tanto quiere, tanto dice que tiene, esa es la libertad que solamente Cristo puede dar. La libertad del pecado, la esclavitud del pecado, hermano. Cristo es el que puede venir y romper las cadenas de la esclavitud en la vida de toda persona. Pero hay muchas personas que piensan que son libres. Y hoy en día, hermano, se confunde libertad con libertinaje. Lo que el mundo tiene es libertinaje y no es libertad, ¿verdad? Usted puede ver un montón de jóvenes esclavos de pecado, esclavos de vicios, esclavos de una manera de vivir tan terrible, tan hueca, hermano, tan vana, ¿verdad? Muchos metidos en vanidades, en libertinajes, en andar en fiestas, en andar tomando, en algunos vicios, no reportándole, no estando bajo autoridad de nadie. Y a veces jóvenes de nuestras iglesias ven a ese tipo de gente, ese tipo de muchachos y piensan es que son libres. La verdad es que no son libres, son esclavos del pecado, pero ellos piensan que son libres, ¿verdad? Cuando menos se dan cuenta, están pagando las consecuencias de esa esclavitud, de ese libertinaje que tienen, pero no libertad, hermano. Mire, la libertad verdadera es esta, la que nosotros ahora tenemos en Cristo, ¿verdad? Que usted y yo podemos tomar la palabra de Dios en nuestras manos, podemos leerla, podemos aprenderla, podemos sentarnos a escuchar un mensaje, ya sea de 1 hora, 45 minutos, y después de eso venir y tomar decisiones en el altar y saber que Dios nos habla, tomar la palabra de Dios y tomar un devocional y ver que Dios nos habla y ver cómo Dios nos reprende, nos exhorta, nos anima. Eso es libertad, ¿verdad? Y dice la Escritura, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? La palabra de Dios es lo que nos va a hacer libres. Así es de que, hermano, no nos confundamos y hay que entender cuál es la diferencia tan clara entre aquellos que somos realmente libres, aunque no tengamos libertinaje, y no es correcto el libertinaje, y no lo tenemos y no lo deseamos, aunque la carne probablemente lo desea, pero nosotros como hijos de Dios no. La libertad, la verdad, la diferencia es la palabra de Dios. Usted y yo amamos la palabra de Dios, debemos de amar la palabra de Dios, debe de encontrar cabida en nosotros. Y vea lo que dice aquí el Señor, dice, así que si el Hijo de libertad, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mire, mi palabra no haya cabida en vosotros. No, la palabra de Dios no puede encontrar cabida en la vida de la gente que no realmente es libre, que no realmente conoce a Dios, ¿verdad? Pero en nosotros encuentra cabida. Así es de que, hermano, yo le animo a que seamos fieles a las cosas de Dios, aprendamos más la palabra de Dios, meditemos más tiempo en la palabra de Dios. Y que esta sea la diferencia tan clara, que usted y yo la amamos, que usted y yo, la palabra de Dios sí haya cabido en nosotros, que la conocemos, y cada vez que la conocemos más nos hace libres, ¿no? Nos hace más libres cada vez. Hoy es increíble cómo tanta ignorancia, tanta esclavitud de todo ese tipo de manifestaciones que hay, ¿no? de la gente, de las mujeres exigiendo sus derechos y haciendo destrozos por todos lados, el movimiento LGTB y todo ese tipo de movimientos de perversidades, exigiendo libertad, exigiendo derechos, siendo esclavos completamente, no tienen libertad. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hermano, usted y yo tenemos que seguir conociendo la palabra de Dios, que la palabra de Dios se encuentre cabida en nosotros, se encuentre lugar en nuestro corazón, y cada vez que usted y cada vez que yo aprendamos más la palabra de Dios, más libres vamos a ser.
qué esclavitud tan terrible teníamos, qué ceguera tan terrible teníamos, volcados hacia los ídolos, volcados hacia la vanidad, volcados hacia lo que realmente no vale la pena, pero conociendo la palabra de Dios, hemos sido verdaderamente libres. Y no importa que el mundo diga, hermano, el mundo está de cabeza, el mundo le llama libertad al libertinaje, pero son esclavos de vicios, de pecados, una vida terrible, una vida que les paga, les cobra terriblemente, ¿verdad? Factura a su manera de vivir y son esclavos completamente. Así es de que cuidemos eso y que la palabra de Dios siga siendo la diferencia entre los que realmente somos libres y los que creen ser libres, pero son esclavos del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ame este libro, amemos este libro y conozcámoslo más cada día, ¿verdad? Y más libres seremos todavía, más libres, más libres, más libres todo el tiempo. Dios le bendiga, hermano, y sigamos pasando tiempo en la palabra de Dios. Gracias por su tiempo. El Señor le bendiga.